Historia de la pedagogía, sección 70, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 11. La filosofía y la pedagogía de John Locke. 74. La actividad del espíritu y las ideas complejas. 75. Las ideas generales. 76. La validez del conocimiento. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 74. La actividad del espíritu y las ideas complejas. El único material a disposición del espíritu es el constituido por las ideas simples. Por lo que toca a recibirlo, el espíritu es puramente pasivo. Por el contrario, es activo en lo que se refiere a reordenarlo para producir las ideas complejas, las relaciones y las ideas generales. Idea compleja es aquella que resulta de la combinación de varias ideas simples. Relación es la percepción simultánea de dos ideas, simples o complejas, que sin embargo no forman una idea única. Idea general es el producto de la abstracción por la cual se separa una idea de las otras que la acompañan en la realidad. Aunque en número infinito, las ideas complejas pueden clasificarse en tres categorías fundamentales: modos, sustancias y relaciones. Los modos son las ideas no consideradas subsistentes por sí mismas, sino solo como manifestaciones de una sustancia. Por ejemplo, triángulo, gratitud, asesinato. Son sustancias las ideas complejas que se consideran como subsistentes por sí mismas. Por ejemplo, hombre, plomo, oveja, etc. Relación es la confrontación de una idea con otra. De todos estos tipos de ideas compuestas, Locke considera únicamente los principales. Su análisis reviste una importancia particular en lo que concierne a la idea compuesta de sustancia. Dado que varias ideas simples se presentan siempre unidas entre sí, la mente, sin darse cuenta, tiende a considerarlas como una sola idea simple. Pero como no puede imaginar que una idea simple pueda subsistir por sí misma, adquiere el hábito de suponer que tiene por fundamento un substratum. Este substratum se llama sustancia. Locke afirma claramente el carácter arbitrario de este concepto de sustancia, que evidentemente está más allá del testimonio de la experiencia. Dice a este propósito: si se pregunta a alguien por el sujeto al cual el color y el peso son inherentes, no estará en mejor situación que la del indio, quien, al decir que al mundo lo soportaba un gran elefante, le fue preguntando en qué se apoyaba a su vez el elefante. A esto contestó que se apoyaba en una gran tortuga. Pero como todavía fue apremiado para decir en qué consistía el apoyo de esa tortuga de amplias espaldas, contestó que consistía en un algo que no se ve qué era. La idea a la que damos el nombre general de sustancia no es nada sino el supuesto, pero desconocido de soporte de aquellas cualidades que encontramos existentes. Esto vale tanto para la sustancia corporal como para la sustancia espiritual. La primera, sustrato de las cualidades sensibles. La segunda, sustrato igualmente desconocido de las operaciones del espíritu. De esta crítica de la sustancia a la negación de la sustancia misma, o sea, de toda realidad subyacente de los fenómenos de las sensaciones externas e internas, no hay más que un paso. Locke no dio ese paso. Lo darán más tarde Berkeley y Hume. Berkeley por lo que toca a la sustancia material y Hume por lo que se refiere también a la sustancia espiritual. Y en realidad el concepto de sustancia es extraño al empirismo tal y como fue planteado por Locke. No volverá a tener un nuevo planteamiento hasta el criticismo de Kant. El espíritu manifiesta su actividad no solo en la producción de ideas complejas, sino también en el establecimiento y reconocimiento de las relaciones. En efecto, el intelecto no se limita a considerar una cosa aisladamente, sino que va siempre más allá de ella para reconocer en qué relaciones está con las otras. De esta forma nacen las relaciones y los relativos nombres con que se designan las cosas que se ponen en relación. Relaciones fundamentales son las de causa y efecto, las de identidad y diversidad. A propósito de estas últimas,
Luke se enfrenta con el problema de la identidad de la persona. Percibe esta identidad en la conciencia que acompaña a los diversos pensamientos que se suceden en la subjetividad. El hombre no solo percibe, sino que percibe que percibe. A todas sus sensaciones o percepciones se acompaña la conciencia de que es su yo quien siente y percibe, y esta conciencia actúa de modo que las sensaciones y percepciones constituyen un yo único, por lo que viene a ser el fundamento de la unidad de la persona. 75. Las ideas generales. En tercer lugar, la actividad del espíritu se manifiesta en la formación de las ideas generales. El punto de vista de Luke acerca de este problema es rigurosamente nominalista. Lo general y lo universal no pertenecen a la existencia real de las cosas, sino que son invenciones y criaturas del entendimiento, fabricadas por él mismo para su propio uso y que se refieren solo a los signos, ya se trate de palabras o de ideas. La doctrina de que palabras e ideas son signos había sido formulada por Guillermo de Ockham en el siglo XIV. La Summa Totis Logicae del franciscano inglés aún se leía y estudiaba en Inglaterra en tiempos de Luke, quien repite su doctrina fundamental casi en los mismos términos. Los nombres y las ideas son signos de las cosas, es decir, están en lugar de las cosas mismas. Los nombres generales indican las ideas generales, y las ideas generales son producidas por el intelecto en cuanto éste observa las semejanzas existentes entre grupos de cosas particulares. De tal forma, en realidad, a las ideas generales no corresponde sino la semejanza que media entre las cosas mismas. Una vez formulada la idea general, el intelecto la toma como modelo de las cosas singulares a las cuales corresponde y que, por consiguiente, se indican con un único nombre. Por ejemplo, una vez formada la idea general de hombre, mediante la observación de la semejanza existente entre los hombres, el intelecto emplea la palabra hombre para indicar a los hombres mismos e incluye en la especie hombre a todos los individuos que se asemejan. Al contrario de las ideas generales, que aunque formadas por el intelecto, no son arbitrarias, las palabras son signos convencionales que están en lugar de las propias ideas o de las ideas de los otros o de las cosas mismas. El nominalismo del tercer libro del ensayo reproduce fielmente el nominalismo ocamista. 76. La validez del conocimiento. La experiencia proporciona el material del conocimiento, pero no es, según Luke, el conocimiento mismo. Este tiene que ver únicamente con ideas, porque el único objeto posible de nuestro intelecto es la idea, pero no se reduce a las ideas porque consiste en percibir un acuerdo o un desacuerdo de las ideas entre sí. Como tal, el conocimiento puede ser de dos clases fundamentales. Es conocimiento intuitivo, cuando el acuerdo o el desacuerdo se percibe inmediatamente y en virtud de las ideas mismas, sin la intervención de otras ideas. Por ejemplo, se percibe inmediatamente que el blanco no es negro, que el 3 no es más que el 2, etc. Que el 3 es más que el 2, etc. Este conocimiento es el más claro y cierto que el hombre pueda alcanzar y es, por consiguiente, el fundamento de la certidumbre y la evidencia de todos los demás. El conocimiento es, en cambio, demostrativo, cuando el acuerdo o el desacuerdo entre dos ideas no es percibido inmediatamente, sino que se pone en evidencia mediante el empleo de ideas intermedias denominadas pruebas. El conocimiento demostrativo se funda evidentemente en un cierto número de conocimientos intuitivos. En efecto, en un razonamiento tendiente a demostrar la relación que existe entre dos ideas a primera vista distantes la una de la otra, se procede poniendo a cada paso en relación intuitiva esas dos ideas con otras que a su vez guardan una relación intuitiva. La certeza de la demostración se funda en la de la intuición, pero cuando las pruebas son en gran número, sobre todo en las demostraciones largas, surge la posibilidad de error. Por lo tanto, el conocimiento demostrativo es mucho más seguro que el intuitivo. Además de estas dos especies de conocimiento, hay otro que es el conocimiento de las cosas que existen fuera de nosotros. Luke es consciente del problema que surge del planteamiento mismo de su doctrina.
Si el espíritu en sus pensamientos y raciocinios no tiene que ver sino con ideas, si el conocimiento consiste en percibir el acuerdo o el desacuerdo entre las ideas, ¿cómo es posible llegar a conocer una realidad diferente de las ideas? Al reducir el conocimiento a ideas y relaciones de ideas, ¿no se le reduce a un castillo en el aire? ¿A una fantasía que nada se diferencia del sueño más quimérico? Para Locke, el conocimiento es verdadero solo cuando existe una conformidad entre las ideas y la realidad de las cosas. Pero, ¿cómo es posible comprobar esta conformidad si la realidad de las cosas la conocemos solo a través de las ideas? Ahora bien, existen tres órdenes de realidad: el yo, Dios y las cosas. Y hay tres modos diversos de llegar a la certidumbre de esas tres realidades fundamentales. Tomamos conocimiento de nuestra propia existencia mediante la intuición, de la existencia de Dios a través de la demostración, de la existencia de las cosas por medio de la sensación. Por lo que se refiere a la existencia del yo, Locke recurre al procedimiento cartesiano. Yo pienso, razono, dudo, y de esa forma percibo mi propia existencia, y no puedo dudar de ella. Por cuanto se refiere a la existencia de Dios, Locke repite la demostración causal de su contemporáneo Samuel Clarke. La nada no puede producir un ser. Si hay algo, ello quiere decir que ha sido producido por otra cosa. Pero como no es posible remontarse de esta forma al infinito, debe admitirse un ser eterno que ha creado todo. Con el hombre, ese ser infinito ha producido la inteligencia. Por consiguiente, debe poseer una inteligencia infinitamente superior a la creada por él, así como también, por lo mismo, una potencia superior a la de todas las fuerzas creadas que actúan en la naturaleza. Evidentemente, este ser eterno, omnisciente, omnipotente, es Dios. Cuanto a la realidad de las cosas, el hombre no dispone de otro medio para conocerla que la sensación, más precisamente la sensación efectiva. No existe ninguna conexión necesaria entre la idea y la cosa. Solo el hecho de que efectivamente estamos percibiendo la idea del mundo externo nos permite conocer que algo existe en este momento fuera de nosotros y nos causa la idea. Según Locke, la certidumbre conexa a la sensación efectiva es suficiente para garantizar la realidad de la cosa externa. No es admisible que nuestras facultades nos engañen a tal punto. Es indispensable que tengamos fe en nuestras facultades, puesto que no podemos conocerlas si no es utilizándolas. Cuando el objeto deja de ser atestiguado por los sentidos, desaparece la certidumbre de su existencia y es sustituida por una simple verosimilitud. Es razonable suponer que las cosas y los hombres siguen existiendo fuera de mi percepción actual y que existen aunque yo no haya tenido de ellos una tal percepción. Pero todo esto es probabilidad, no conocimiento indudable. De esta forma, el dominio del conocimiento queda limitado a la intuición, a la que le concierne la realidad del yo, a la demostración, a la que le concierne la realidad de Dios, y a la sensación actual, a la que le concierne la realidad de las cosas. Al externo de este conocimiento cierto, se extiende el dominio del conocimiento probable, que es mucho más vasto. El conocimiento probable tiene por órgano al juicio, esto es, la facultad por la cual el hombre afirma la verdad o la falsedad de una proposición sin percibir su evidencia. Esta afirmación puede hacerse sobre dos fundamentos: la conformidad de una proposición a la experiencia, el testimonio de otros hombres. Cuando este testimonio es unánime, el grado de probabilidad es más alto y se aproxima a la certidumbre. El conocimiento cierto, intuición, demostración y sensación, y el conocimiento probable, juicio, constituyen el dominio de la razón, que, en cuanto tal, se diferencia de la fe. La fe no tiene más base que la revelación, pero la razón sigue siendo el criterio para juzgar de la fe misma, pues ningún hombre inspirado por Dios puede comunicar a los demás hombres ninguna idea simple que estos no hayan percibido antes por vía de la sensación o de la reflexión. Por otra parte, la revelación no suscita el asentimiento si contradice al conocimiento intuitivo. Por lo tanto, la razón es la sola que puede decidir sobre la autenticidad y el valor de la revelación misma. La fe debe restringirse al terreno de lo probable,
y su órgano será el juicio. No perturba ni niega a la razón, sino que la ayuda a llegar a donde no podría ir por sí sola. Si así no fuera, no sería posible confutar ninguna extravagancia ni fanatismo.